Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día lunes, ya 28 de julio, terminando el mes de julio, próximo a las vacaciones agostinas que muchos estarán esperando, ay, como la lluvia que cayó hoy día, ¿no? Estábamos esperando esta lluvia, aunque sea un poco fuerte, algunos pueden haber creado algunos problemas a alguna gente, pero creo que en general una lluvia beneficiosa. Vamos a hablar hoy día de lo que fue el trabajo especial que hizo la Comisión de Antejuicio en contra del diputado Roberto Dawson, que hoy día terminó señalando de que no hay lugar a formación de causa. Mismo caso que se produjo en la anterior comisión que dictaminó el antejuicio en contra de la diputada Ana Vilma de Escobar. En este caso, extrañamente, solo votaron en contra los diputados del FMLN, 2 diputados del FMLN y 7 del resto de partidos, incluyendo Democracia Cristiana, incluyendo Arena, incluyendo Gana, incluyendo Cambio Democrático y PCN, votaron por no al lugar de causa. Esta noche queríamos tener varios miembros de la comisión y realmente, tengo que decirlo, los diputados del FMLN no aceptaron la invitación, aduciendo que tenían otro tipo de problemas, lo mismo el diputado del partido Gana. Pero está con nosotros 2 distinguidos diputados. Presento primero a la mujer, Alejandrina Castro, diputada del Partido Arena. Buenas noches, Alejandrina. Buenas noches, bienvenida. Nacho. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de podernos dirigir a la población salvadoreña a través de su programa. Pues será un gusto. Y también nos acompaña el diputado Rodolfo Parker, no solamente diputado del Partido Cristiano, también secretario general de ese instituto político. Buenas noches. Muchas Rodolfo, gracias, muy buenas bienvenido. noches. No siempre es un gusto estar con los invitados con los que nos toca compartir. Hoy es un gusto estar aquí compartiendo el set con Alejandrina y siempre un gusto estar contigo. Vamos a hablar de este tema de antejuicio contra el diputado Roberto Dawson. También hablaremos de otros temas que están en este momento súper fuertes dentro de la Asamblea Legislativa. Estoy hablando de la próxima aprobación de la reforma tributaria. Según tengo entendido, estamos muy cerca de que se apruebe, como lo mismo también todas las elecciones que están pendientes, ya sea Corte de Cuentas, Corte Suprema de Justicia y también Tribunal Supremo Electoral. De hecho, Corte de Cuentas, hay acefalía. Pero vamos a lo que fue a esta comisión. Ustedes 2 son miembros de la comisión. ¿Les sorprendió la votación a Alejandrina? Que votaran 7 contra 2 y solamente los que no estuvieron de acuerdo con que se adujera no al lugar a causa fueron los diputados de la FMLN. Bueno, no tanto como que nos sorprende, sin embargo, quiero expresarle a la población que nosotros como Arena desde un principio consideramos que este proceso de antejuicio no tiene ningún asidero legal, ningún fundamento jurídico para haber sido establecida. Estamos complacidos con el dictamen para no desaforar al diputado Dawson, sin embargo también aprovechar el espacio porque creemos que de acá a la plenaria donde se tiene que aprobar ese dictamen de la comisión, el FMLN quizás pudiera reconsiderar su votación y caminar junto a la legalidad y caminar junto a la verdad, en cuanto a que el diputado Dawson jamás ha emitido ninguna valoración que pudiera dañar en su intimidad o en su dignidad al expresidente Mauricio Funes. Bueno, todos sabemos lo que pasó con el mismo caso con la diputada Ana Vilma Escobar, que a pesar de que la comisión dictaminó no al lugar, el Pleno dijo sí al lugar y terminó desaforando a la diputada Vilma Escobar. Pero me parece que en ese caso, y recuérdame, la comisión que investigó ese desafuero no llegó a una conclusión tan 7-2 como fue esta, ¿no? Claro, la votación en la comisión durante este día sí fue 7 votos declarando de que no había lugar para el antejuicio para Roberto Dawson. Sin embargo, creemos que en el caso de Ana Vilma hubo una circunstancia no muy apegada al proceso de legalidad que debe de seguir una comisión de antejuicio, ya que el dictamen fue emitido como un recomendable hacia el Pleno. Y no tiene que ser así, Nacho. El dictamen que tiene que emitir la comisión de antejuicio es una declaración, es una resolución tomada por la comisión, y esa resolución es la que debe de bajar al Pleno y esa resolución es la que debe de ser votada. Sin embargo, nosotros esperaríamos que también... En el caso anterior no ocurrió porque no se votó. No ocurrió porque fue un dictamen... Simplemente se dejó de lado el dictamen. La figura que se ocupó para emitir el dictamen fue el de una recomendación, un recomendable al Pleno. En este caso nosotros esperaríamos que se cumpliera con el proceso de legalidad y que realmente fuera un dictamen declarando que no hay lugar al antejuicio. Pero solo recuérdame, en la anterior, en la comisión de Ana Vilma, los diputados de Gana sí
estuvieron a favor del desafuero. Sí, estuvieron a favor del desafuero. Quizá la novedad periodísticamente es que hoy día los diputados de Ghana estuvieron en contra del desafuero del diputado Dawison. Así es, solamente fueron los 2 diputados del FMLN que se opusieron al dictamen. Sí. Rodolfo, ¿esto puede ser diferente el caso de Ana Vilma con el caso de Roberto Dawison? ¿La masividad de la votación 7-2? A ver, no sé si me voy a salir y me voy a meter en Honduras, pero quisiera poder expresar lo que... Mientras te quede en El Salvador no tenemos problema. Quiero expresar lo que verdaderamente siento. Sí. Con tu permiso. Sí, dale. Y de los televidentes. Sí. Estos casos han sido persecución política. Sí. Así a secas. Estos casos han sido afrentas directas a la libertad de expresión de todos los salvadoreños. A mí no me interesa defender a Juan, a Pedro o a una persona en particular. No estamos para eso, los representantes parlamentarios. Pero sí estamos para defender lo que es interés de todos los salvadoreños. Y el país ha pagado un precio muy alto por su afán democrático, por su defensa de que podamos decir lo que realmente sentimos y pensamos. Y por eso yo ahora no voy a renunciar a decir lo que siento y pienso, porque también he puesto mi aporte con mucho sacrificio para construir una verdadera democracia. Lo que está pasando aquí no es propio de una sociedad democrática. Lo que está pasando aquí son claros signos de regresión democrática. Y en esto están incluidas estas 2 payasadas de antejuicios. Porque han sido payasadas que nos han quitado tiempo a los diputados que debiéramos estarlo invirtiendo en buscar resolver los problemas que hoy aquejan a todo nuestro país. ¿Cuántas personas, cuántos compatriotas nuestros no están muriendo? Y lamentablemente, bueno, nosotros como demócratas cristianos nos toca, y lo hacemos por convicción, defender lo que es el don más sagrado, la vida misma. Por un lado, algunos queriendo legalizar abortos. Por otro lado, otros queriendo impulsar medidas como diciendo, miren, el Estado no puede resolver el problema de la delincuencia, vayan ustedes y mátense entre todos. Eso está pasando en nuestro país. El tema es, ¿vamos a defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural? ¿Sí o no? Es un tema de principios. Es los temas que debieran estar ocupando el debate de los salvadoreños para buscar soluciones. Antejuicios, si me permite hacer un brevísimo recorrido y de lo que de pronto me aparece a mí gráficamente en la mente. Persiguen un periodista de un medio del Faro. Andan buscando a través de una ley o un proyecto de ley de radios comunitarias irrumpir en las radios convencionales. A través de resoluciones raras, curiosas, del ente supervisor, regulador, CIGET, están irrumpiendo en el funcionamiento normal de los canales de televisión. Hemos visto la inclusión de los medios de comunicación social como un sujeto al que hay que ponerle la lupa por lavado de dinero. Y ahora, hablando de las reformas fiscales, persecución directa contra los medios escritos de comunicación. Nacho, los medios que se defiendan solos, porque lo pueden hacer. Pero los salvadoreños todos tenemos el imperativo común de defender la libertad de expresión en toda su magnitud y con todo lo que significa. Poder decir nosotros, hermanos salvadoreños, lo que nuestro corazón dicta. Poder nosotros hacer las afirmaciones que podemos permitirnos hacer en la creencia que lo que estamos diciendo es la verdad. De esto habría ocurrido en estos casos que fueron sometidos al escrutinio de una comisión especial que nunca debió haber iniciado estos trabajos. Porque en un ambiente político, en un contexto de campaña electoral, no es lo mismo decir algo con la intención de causarle un daño a la persona en su honor, en su imagen, que decir algo en la creencia que lo que se está diciendo puede ser verdad. No es lo mismo. No es lo mismo tampoco, compatriotas y hermanos salvadoreños, y esto está fundamentado a través de resoluciones varias en distintas instancias jurisprudenciales, jurisdiccionales del planeta entero. No es lo mismo hacer un comentario detractor, por fuerte que sea, entre funcionarios públicos, a que estos comentarios pudieran ser hechos entre particulares. Los niveles, los umbrales de tolerancia entre funcionarios públicos tienen que ser mucho más amplios. Las bandas son mucho más anchas, que cuando se trata de comentarios entre particulares es justamente ahí cuando quien entra
a juzgar si lo que se ha dicho es calumnia, injuria o difamación, debe ser el juez y la aplicación de la justicia. Pero cuando se trata de comentarios o decires entre funcionarios públicos, entre políticos, y sobre todo en un contexto de campaña política donde se está actuando como activista político, en ese caso es la opinión pública el mejor juez. Y no se debe estar esperando en gastar las energías de las instancias jurisdiccionales para ir a empeñar esas energías. Eso es tu argumento político. Eso habría sido argumentos políticos, pero con asiento jurídico. Quiero preguntarte después en lo más que respecta específicamente a los en el caso antejuicios, porque me estaba adentrando al tema de los antejuicios, pero no podía yo dejar de observar que estos antejuicios se han presentado en un contexto más general, donde a nuestro parecer, y ya no solo es el parecer de Rodolfo Parker, el parecer de los demócratas y cristianos de nuestro país, que tenemos que aparecer con mucho más fuerza para hacer la diferencia, defendiendo la democracia para los demócratas, pero defendiendo los principios y valores cristianos para los cristianos. Ok. Rodolfo, voy a un corte. Quiero te preguntarle también en términos jurídicos, estrictamente, porque obviamente todos estamos muchas veces confundidos, ¿no? A mí me llama la atención mucho cuando se dice un diputado solo puede ser desaforado por causa grave, por delito grave. No sé si eso sí es verdad o no. Sí. Entonces, en ese caso, digamos, este no es un delito grave. Por definición, no. La definición no la da el intérprete, la da la ley, y la ley dijo que los delitos graves son los que tienen una pena de 3 años para arriba. Y este tiene menos de 3 años. Por lo tanto, digamos, nunca debieron haberse iniciado los procesos. Okay, por eso me atreví a decir yo, son una payasada. Pero ¿por qué no había lugar para la apertura de los procesos? ¿Y por qué no bastaba por eso, para dejarlo? Fueron juicios políticos, ya. No fueron juicios jurídicos. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente. Alejandrina, ¿crees tú que va a ser diferente la suerte que corre el diputado Dawson a la que corrió Ana Vilma Escobar? Porque en el caso, ya lo dijimos, ¿no? Se dio el mismo dictamen en favor de Ana Vilma, pero el Pleno no creyó lo mismo. En este caso, ¿se da lo mismo? Nosotros esperaríamos, Nacho, que realmente, como le decía al principio, el FMLN reaccionara y meditara bien su voto. Nosotros esperaríamos que al final el diputado Dawson tuviera una resolución favorable para su persona. Quería agregarle también a lo que mencionaba el doctor Parker, y lo fundamental y lo elemental de este caso es la protección a las libertades, en este caso el derecho a la libertad de expresión, don Nacho. Nosotros creemos, y ha sido así protegido por el sistema universal, por el sistema interamericano, por nuestra Constitución, el derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental que nos asiste a todos los ciudadanos salvadoreños. Y creemos que en este caso, don Nacho, el diputado Dawson lo que hizo fue ejercer crítica política. Nosotros creemos que los funcionarios deben de estar convencidos que al ejercer la función pública, todos estamos sujetos a la crítica política. Por lo tanto, eso demanda de nosotros mayor tolerancia a la crítica. Es pilar fundamental el derecho, la libertad de expresión para cualquier sociedad que sea libre y democrática. Solo en los países que hay autoritarismo no se permite la crítica, no se permite la libertad de expresión. Así que yo creo que debemos de estar conscientes que lo principal y lo que está en juego acá es el ejercicio de las libertades. Rodolfo, tienes mucho más años en la Asamblea y tienes mucho más años de conocer el ambiente político. Obviamente aquí estamos además una semana, y estamos además en una semana, me imagino, de componendas. Hay que negociar elecciones, hay que negociar, y digo negociar en buena forma, porque los políticos tienen que negociar. Reforma tributaria, hay varias cosas, digamos, que están. ¿Crees tú que este caso está fuera del resto o puede estar dentro de todo un paquete de negociaciones que se pueden hacer? Para mí en particular ya no hace ninguna diferencia si al diputado Dawson lo desafueran o no lo desafueran. Para mí el problema sustantivo ya se dio. Y el problema sustantivo se da desde el momento en que se correlaciona a un grupo de diputados y dan su voto para tan siquiera permitirse abrir procesos de antejuicio, cuando esos antejuicios eran no solo inoficiosos, sino que no tenían un fundamento constitucional. No te estoy diciendo legal, constitucional, porque no habrá un solo penalista serio aquí en El Salvador, y tú puedes escrutar quiénes lo son e invitarlos un día a tu programa y preguntarles si estos delitos son clasificados por la ley como graves o como menos graves. A mí no me cabe ninguna duda, Nacho, que te van a decir todos y cada uno de ellos
que esos delitos, si al caso hubiesen ocurrido, que en mi parecer como abogado, como ciudadano, no ocurrieron, pero si al caso hubiesen ocurrido, no hubiese ameritado, con base en la Constitución, que se formasen y se abriesen procesos para comisiones especiales de antejuicio. De tal manera de que a estas alturas del partido, al diputado Roberto Dawison lo desafueren o no, eso ya es absolutamente secundario. Ya lo hicieron con una diputada que está luchando por lo que cree, por sus ideas, y que al final de cuentas ha encontrado en el terreno político la forma de canalizar sus energías, y lo cual también le significa, como a cualquier persona que participe en la vida política, muchos sacrificios. Y a ella le ha tocado también soportar comentarios muy detractores, que independientemente que no se hayan hecho en una forma directa, te diría yo, son mucho peor que lo que a ella hoy se le vino a atribuir en ese mal habido proceso. Digo que esto ya es secundario porque el que se ha permitido el primer órgano del Estado, en la circunstancia actual de la supuesta evolución democrática nuestra, que se ha permitido el primer órgano del Estado abrir semejantes antejuicios, para mí el problema ya se dio. Si desafueran o no a Roberto, pues eso ya es secundario. Lo grave ya ocurrió. Las luces rojas encendidas como afrentas a la libertad que es de todos, ya se encendieron. Y será tributo de la sociedad entera. Hoy estaba en misa, no voy a misa todos los días, una circunstancia especial, y vino el padre en el sermón y decía, recordando unas palabras de Gandhi, que no hay que preocuparse de lo que hacen los malos, la maldad de los malos. De lo que hay que preocuparse es de la indiferencia de los buenos. Entonces yo creo que el país entero tiene que reflexionar, no perdamos nuestro país. Y están ocurriendo cosas que son suficientemente representativas, que hay intencionalidades de arrebatarnos el ejercicio irrestricto de las más preciadas libertades. Bueno, voy a entrar a otros temas, porque obviamente estamos en una semana bastante interesante. Sí. Solo quería agregar algo también. Yo creo que lo importante y de lo que los ciudadanos deben de estar vigilantes también es el hecho de que el resultado de un antejuicio, de una comisión de esta naturaleza, no debe de ser nunca en respuesta a alguna negociación política que exista, sino que tiene que ser el resultado de seguir un debido proceso dentro del procedimiento que debe de seguir una comisión de esta naturaleza. Y es por eso mismo que aunque nosotros consideramos desde un principio que esta comisión no tuvo que haber sido conformada, nosotros decidimos participar para observar la transparencia y que se siguiera el debido proceso de la comisión. Entonces por eso es que nosotros decimos que no debe de ser nunca el resultado de ninguna negociación entre partidos políticos. ¿Para cuándo estaría la plenaria donde se va finalmente esa plenaria especial donde se va a acordar antejuicio, desafuero, no? El dictamen de la comisión llega a la junta directiva y son ellos cuando deben de establecer la fecha para que se haga esta comisión especial. Definitiva. No. Bueno, voy a aclarar para cerrar el tema que también invitamos a diputados de Gana y del FMLN a esta noche y se excusaron de poder venir. Lo dije al principio para alguien, digamos, que no estaba desde el principio del programa viéndolo. Pero esta es una semana también, además, tremendamente importante. La semana antes de las vacaciones, este miércoles en la última plenaria y al jueves el aparato del Estado está de vacaciones, los diputados están de vacaciones, por lo tanto pudieran aprobarse muchas cosas y muchos entienden que siempre es bueno aprobar algunas cosas en las últimas plenarias, dejan todo para el final, pero esta es como la última plenaria antes de vacaciones. Y hay temas fundamentales, reforma tributaria, elección del magistrado de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, del magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, aunque eso está un poquito, todavía no está tan, pero sí Corte de Cuentas, digamos, está tremendamente acéfala y apura esa elección. ¿Va a haber sorpresa este miércoles, Rodolfo? Si me preguntas, ¿sí? Por intuición, porque información no tengo. ¿No tiene...? Información no tengo porque hay un total silencio, hay mucho misterio ahí en la Asamblea Legislativa. Y eso sí significa de que como democracia cristiana no tenemos en este momento ninguna... ¿No está en la jugada de la negociación? No estamos en ninguna jugada. Y lo digo en el sentido de que no han habido acercamientos bilaterales con los partidos políticos colegas,
como suele haber en estos ejercicios, en los albores de una elección. En este caso, a mí me ha extrañado mucho porque no dio ningún tipo de comunicación. Las hubo semanas atrás, esas habrían sido suspendidas por inercia, por lo que sea, y ahora nos encontramos con comentarios así más bien periféricos, no directos, de que sí podría haber un acuerdo entre algunos partidos políticos, que algunas veces se ofenden. El otro día hay un diputado por ahí y me dice, es que las declaraciones irresponsables del diputado Parker, que decía que estaba haciendo un combo el FMLN con GAN y no sé qué cosa, y después resulta que era otro diputado el que había hecho los comentarios, ¿verdad? Pero igual, el tema es que sí, pues, se escucha de que pueden haber arreglos entre dos partidos políticos a manera de que... ¿Qué sería Gana? Porque, a ver, ¿quién puede ser? Tiene que ser, si el partido más interesado es el FMLN y Arena ha dicho que no, pues le queda, digamos, juntar votos con Gana o con PCN. Yo entendería que más bien sería entre Gana y el FMLN si al caso hubiese un arreglo. No lo estoy afirmando. No, por supuesto. Pero si al caso yo entendería o interpretaría de que el arreglo podría andar por ahí y sí estaríamos nosotros muy pendientes porque eso podría significar una reforma fiscal inconsulta, no debatida, profundamente dañina para las capas medias, para la pequeña empresa. Pero no se ha debatido lo suficiente. No se ha debatido lo suficiente y te lo aclaro. ¿Por qué no? Porque no llevamos se ha querido, ya como 2 meses. No se ha querido debatir suficientemente, porque es cierto de que se habían abierto mesas de carácter técnico, se habían alcanzado a cruzar algunos criterios, algunos planteamientos, pero de pronto tú no sabes si esos planteamientos, esas ideas que tú transmites son recibidas. Eso ya no lo alcanzas a saber. Pues normalmente cuando hay un diálogo, pues de eso se trata. Hay una retroalimentación, hay un choque de ideas para que esas ideas se pulan y resulte pues algo mejor elaborado. Eso no ha ocurrido. Ha ocurrido apertura a escuchar, pero ¿cuál es la consecuencia de esos ejercicios? Nosotros no le hemos llegado a conocer. Todos hemos sabido algunas cosas que se han acordado finalmente y que el mismo secretario técnico de la presidencia lo confirmó. Por ejemplo, no hay cobro en tarjetas de crédito. Sobre cheques 750 quedó establecido y no menos. Mira, hay cosas, Nacho, hay cosas inauditas. Es que si podríamos hacer un recuento, te encontrarías con cosas inauditas como esta, que hasta donde entendemos ni por asomo se han querido enmendar o corregir, siendo errores muy graves para los propósitos de país. Tienes casos como este. Resulta que un inversor local que se financia con la banca local no estaría grabado con los impuestos, pero un inversor extranjero al que le estamos queriendo que venga a El Salvador para generar oportunidades de empleo para nuestros jóvenes, al financiarse con la banca internacional, sí va a estar sujeto al gravamen. Es decir, ¿y qué no es un propósito estratégico de país? Preguntaría uno, por sentido común, que queremos atraer a los inversionistas, no disuadir que vengan. Y de pronto te encuentras con este tipo de cosas que hasta donde nosotros entendemos persisten mantenerse dentro del paquete fiscal. Es decir, hay una gran cantidad de cosas. En el caso de los bienes mal llamados suntuarios, se va a castigar a muchas mujeres solas de nuestro país que ya no trabajan, que no tienen otra fuente de ingresos y que de lo que viven, y por cierto nada suntuariamente, es del alquiler de las segundas viviendas. De eso viven. Es el caso de mucha mujer salvadoreña. Entonces, ¿quién va en defensa de los intereses de este grandísimo sector de nuestra población? Partiendo además de reconocer que el 45% de los hogares en esta tierra son jefiados y dirigidos por una mujer. Entonces, no podemos simplemente partir de que en un momento un ministro, funcionario, viene y le dice a un equipo técnico, miren, necesito recaudar 350 millones de dólares, echen los números y vean cómo cuadra. No, tenemos nosotros la responsabilidad de ver, de vigilar, de supervisar que la afectación social no llegue a estas capas. Y ese es nuestro deber. Para eso estamos ahí como diputados. Si no, ¿cuál es nuestra razón de ser? De tal manera de que no, así como está la reforma fiscal, sería dramáticamente dañina para el pueblo salvadoreño. Arena, ¿también no ha cambiado ninguna posición en relación a esto? No, Nacho, yo creo que es importante también que la población conozca que
que cualquier elección de un funcionario de segundo grado no tendría por qué ir amarrado de ninguna manera con un pacto fiscal. Yo creo que la obligación... ¿Tú crees que haya amarrado ya el pacto fiscal con elecciones? Lo desconozco, Nacho. Yo lo que sí quiero decirle a la población que esté vigilante, porque hay casos como en el tema del presidente de la Corte de Cuentas de la República. Es un espacio que ahorita está vacío. La Contraloría de los fondos públicos del Estado no está funcionando en estos momentos y eso es preocupante. Entonces, nosotros nos preguntamos qué es lo que están esperando, qué está atrás de todo esto. En el pacto fiscal, el estudio técnico que se tuvo que haber hecho ya dentro de la comisión se realizó y creemos nosotros que no se pueden hacer remiendos, por decirlo así, a un problema que es de fondo. Creemos que el gobierno debe de generar las condiciones necesarias, como lo decía el doctor, para generar empleos, para generar mayor inversión en el país, para el crecimiento. Nos preocupa un poco el discurso que utiliza el FMLN en cuanto a confrontar a clases sociales, porque no creo que se trate de eso. Yo creo que se deben de generar las condiciones necesarias de crecimiento para todos los salvadoreños y las salvadoreñas. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente, vamos a hablar de las elecciones que están pendientes, ¿no? Elecciones de Corte de Cuentas, de Corte Suprema de Justicia y también de Tribunal Supremo Electoral. Ya volvemos. Bueno, y están las elecciones pendientes y es posible, digamos... ¿Perdón? Si mejora la calidad, entra más gente ahí. Ahorita es una mara la que hay en la Asamblea. Bueno, le estaba preguntando y Rodolfo siguió con el tema. ¿Quiere que sigamos con...? ¿Estamos? Híjole. ¿No? Y estamos en récord. Sí. Ah, yo no me había fijado. Te lo digo. Bueno, le estaba preguntando Pero, si iba o no de candidato a diputado en esta oportunidad en marzo y tú me decías que no sabías todavía. Todavía no, de verdad todavía no. Y el hecho cierto es que se está construyendo con mucho cuidado los listados, sobre todo en los departamentos donde la democracia cristiana tiene su mejor caudal, y van a haber muy buenas noticias en el sentido de las personas que están decidiendo entrar a hacer política en defensa de su patria, ¿verdad? En defensa de su patria. Porque la verdad que ya estamos bastante curados, por lo menos es el caso del Partido Demócrata Cristiano, de haber catapultado políticos a personas arribistas que han llegado nada más a ver por sus intereses y que no tienen ningún principio, ningún escrúpulo y que solo han buscado llegar a servirse de la política, ¿verdad? Bueno, Rodolfo, ¿va a haber elección de Corte Cuenta por lo menos esta semana? ¿Tampoco te han dicho nada? No. ¿Por qué? ¿Esto se está manejando solamente en un sector? Está algo raro, está muy misterioso todo esto. No ha habido, de parte nuestra como partido, normalmente en situaciones ordinarias, es que si no hemos participado de discusiones, nos enteramos de las discusiones. Y ahora la cosa está ahí como a la oscurana, no se sabe qué está pasando. Y yo he consultado, hoy estaba con un partido colega, con secretario de un partido colega, que no es el FMLN ni Gana, y creo que tampoco Arena. Es tu amigo Manuel Rodríguez. Y estamos conversando y pues... Se puede adivinar fácil. Coincidimos ahora en una reunión y francamente pues del lado de él no tenía ninguna información tampoco. Hablé con un prominente miembro de Arena y también me habría dicho de que pues ellos no estaban en conversaciones tampoco con ninguna fuerza política como para poder medir si en esta semana se estaría llevando a cabo. En lo que se ha avanzado, No se ha avanzado, por ejemplo, que ahora en la Comisión de Hacienda sí tratamos de impulsar la mayor parte de partidos políticos que se reformase la ley de la Corte de Cuentas para buscar aquel propósito, que sea una entidad colegiada y que sea más transparente, más abierta, y no se pudo lograr. Y cuando ya se habían hecho manifestaciones de intención, del diente al labio, de todas las fuerzas políticas, pero hoy en la tarde, que era la hora de los cubos, porque se estaba buscando autorizar el dictamen para pasar esa reforma en el pleno del próximo miércoles, hubo dos partidos que lo detuvieron. El FMLN y Gana la detuvieron, la reforma. No sabemos la razón. ¿Y en el caso de ustedes, creen que no va a haber ninguna elección? Bueno, nosotros esperaríamos que si hay una elección, Nacho, que responda realmente a los criterios establecidos por la sentencia de la Sala de la Constitución. Se estuvo hablando hace poco que estaba casi listo la posibilidad de elegir tanto en Corte Suprema como en Corte de Cuentas.
Se ha ido depurando. Se venía hablando, incluso se llegó el tema comisión política, se empezaron diálogos bilaterales, pero insisto, de pronto esos ejercicios se suspendieron y nadie sabe qué ha pasado. Es por eso mismo que en el ejercicio de la duda razonable que nosotros podemos tener es que puede haber atrás de esto algún tipo de negociación que nosotros desconocemos, pero sin embargo nosotros siempre vamos a seguir velando porque estas personas que resulten electas no sean el resultado de algún tipo de negociación o combo político que se está armando a espaldas del resto de los grupos parlamentarios, sino que respondan realmente a los criterios que la Sala de la Constitucional estableció en su sentencia. Así que nosotros esperaríamos que realmente esa elección resultara de estos criterios, no de algún pacto político. En el caso de la elección del magistrado de la Corte Suprema de Justicia que va a integrar el Tribunal de lo Constitucional, se decían que habían solamente 2 nombres, que uno era el actual gerente de la Asamblea, gerente legal me parece, y el otro me acuerdo Serrano creo que era. No sé cuál de los dos. Serrano. Ajá. No, habrían, o no necesariamente eran de esos 2 nombres. Están estos 2 nombres incluidos en un universo un poco mayor de alrededor de 7 nombres que están ahí. Es el listado corto dentro del cual esperamos nosotros realmente llegar a una elección de consenso. Y de hecho ese consenso, a como lo definimos nosotros, es un consenso unánime en esta oportunidad. Es lo que el país está demandando y es por lo que nosotros vamos a empujar. Nosotros como democracia cristiana, aunque podríamos ejercer de pronto un voto 56, pero lo vamos a ejercer en la medida que el consenso sea unánime. De lo contrario, no lo vamos a ejercer. Así están las cosas. Pero qué triste que no se avance en nada, porque hay una cefalía clarísima en Corte de Cuentas. Yo creo que vamos a llegar a fin de mes al mes de acefalía, aunque el segundo magistrado terminó el día 9, ¿no? O 7 de julio, pero el presidente terminó el 30 de junio pasado, significa que en pocos días más vamos a estar cumpliendo un mes de acefalía. ¿Nada obliga a la Asamblea a elegir? Nada obliga, Nacho. En la Constitución se establece el tema de la votación para elegir los funcionarios de segundo grado, sin embargo no hay nada que sea vinculante o que obligue a la Asamblea a realizarlo. El tema de la falta de elección de estos funcionarios es preocupante y es grave para la institucionalidad democrática del país. Estamos hablando del titular del ente contralor de los recursos públicos del Estado y su acefalía es grave. Yo creo que debemos de seguir avanzando en el análisis de los criterios pertinentes para elegir a la persona más apropiada. ¿Hay auditorías que no se van a llegar a hacer por esto mismo o todo se atrasa? Sin duda hay muchas cosas que no se están haciendo. Yo recuerdo una situación muy extraordinaria que se dio allá en el Acuerdo de Paz, cuando de cero creamos la Policía Nacional Civil. Se dio un plazo legal, después de mucho debate en la Asamblea Legislativa, de 1 año en el que no habría fiscalización por parte de la Corte de Cuentas. Es un debate muy profundo para llegar a esa conclusión, porque lo justificaba la circunstancia extraordinaria de erigir esa institucionalidad, no teniendo que pasar por una serie de procesos y de rigurosos trámites. Pero ahora esto está ocurriendo de facto, está ocurriendo de hecho. No sé, Alejandrina lo ha dicho de una forma diplomática, yo sí creo que nosotros ya caímos en default como Asamblea Legislativa porque la Constitución es imperativa. Nosotros tenemos un mandato constitucional de plazo. Eso es un deber ser. No es una situación discrecional que penda de la voluntad de si lo hacemos o no lo hacemos dentro del plazo que la Constitución manda. Es realmente un imperativo. Si alguien pone un recurso ante la sala, pues, en este caso, digamos, un ciudadano que diga, la Asamblea no ha elegido y yo le pido a la sala que le obligue a elegir en un plazo perentorio. Nosotros somos responsables de nuestras acciones y de nuestras omisiones. Así lo dicen las disposiciones propias de la Constitución en el ejercicio de nuestro cargo como funcionarios públicos. Nosotros más bien apelaríamos a que el ejercicio que se habría descontinuado en un momento se agudice. Realmente ya contamos con listados bastante depurados, listas cortas, como para poder aterrizar en una sana decisión, pero eso involucra la búsqueda de esos consensos. Rodolfo, esperaríamos que no se vaya simplemente a apelar a que se pueden cuadricular los números y pues echar a andar una elección sin un soporte verdaderamente. Rodolfo, ¿por qué nunca los diputados han tenido la iniciativa de hacer una reforma constitucional que obligue a que se cumplan los plazos, las elecciones en los plazos establecidos? Porque este es un cuento de nunca acabar.
esto lo hemos escuchado toda la vida y siempre pasa lo mismo. No solo es en el legislativo, Narciso, ¿Sí? también la misma Sala de lo Constitucional, no me refiero a este en particular, para que no se diga que es cuestión de hígado, ¿verdad? Pero no tiene plazo para resolver un recurso de inconstitucionalidad. Es decir, el problema, la falencia, como dicen algunos, lo estamos viendo en los 3 órganos de gobierno, desde los presidentes de los órganos de gobierno hasta los funcionarios de segundo grado. Nadie Pero no es más grave dejar a Céfala, es un tema una grave, institución fundamental más para el grave, país. es mucho más grave todavía. Ya. Ok. En lo que es el Tribunal Supremo Electoral no hay todavía mucho avance. ¿O sí hay avance? ¿Cómo no? Sí. Se presentaron las ternas por parte de los partidos políticos. En efecto, están presentadas ya y están ya en el seno de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Tengo entendido que los actuales magistrados vencen el 30 de este mes. Es correcto. Si no me equivoco. O sea, quedaría también a partir de que volvamos de vacaciones, si no hay elección antes, si no hay elección este miércoles, quedaría Céfala el Tribunal Supremo Electoral también. Sí. Así es, iríamos en el mismo camino. Nosotros como Arena hemos sido muy responsables y hemos sido muy cuidadosos en la elección de las personas que hemos presentado como ternas. Como le decía Nacho, yo creo que el país merece funcionarios que sean realmente capaces y dedicados a su trabajo y no necesariamente vinculados a un partido político para poder ejercer su función como magistrado en un Tribunal Supremo Electoral. Y por eso es que nosotros consideramos importante también la separación de las funciones en el tema administrativo y en el tema jurisdiccional adentro del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, voy a ir con último contigo, Rodolfo, porque sé que te opusiste rotundamente a la ley que permite la legítima defensa. ¿Por qué? Te lo resumo en 2 palabras. Primero, por principio, porque en verdad, nosotros los demócratas y cristianos defendemos la vida desde la concepción, pero hasta la muerte natural de la persona humana. Y resulta que aquí lo que se estaría habilitando es como un estado de barbarie. Es como que si viniéramos los órganos de gobierno del Estado y dijéramos, miren, yo Estado ya no tengo la capacidad de proteger los más grandes bienes jurídicos que estoy obligado a tutelar. Troné, ya no puedo. Así que ustedes, ciudadanos y súbditos, ármense, defiéndanse y mátense. Pero eso no dice la ley. Pero la ley lo que está haciendo es habilitando a que cualquier ciudadano, En defensa propia, lo que habría que probar. en defensa propia, venga y haga justicia. Yo preguntaría como segundo punto, hombre, Pero es hacer justicia. ¿quién va a calificar el captor? Que hubo legítima defensa. El sistema actual, que es de la civilización occidental, demanda que cuando ha habido una muerte, sea el juez quien califique, y ya está en vigor en todos los países del mundo civilizado el concepto de la legítima defensa. Pero ahora van un paso donde se saltan esta tranca. Resulta que le están dando una habilitación directa al ciudadano para que pueda ejercer su derecho de legítima defensa desde el mandato legal, por encima de la calificación de un juez. Es muy delicado. Es decir, esto viene a ser una especie de acto de barbarie. No puede ser. Yo te diría a ti, ¿y quién ha dicho que no está vigente la legítima defensa? Ya está vigente. Eso te ¿Cuál quiero, es la, te quiero aclarar, ya Rodolfo. está vigente. ¿Cuál es entonces la novedad? Una habilitación legal. Bueno, la diferencia, o sea, una habilitación por Ministerio de Ley. Y la diferencia en que legítima defensa te meten preso primero y te cuesta mucho probar que fue legítima defensa, pero lo primero que hacen es meterte preso, aunque hayas matado al mayor delincuente del mundo y que lo haya hecho incluso dentro de tu casa. Sí. En este caso se está permitiendo que se presuma más la inocencia de alguien que pudo haber matado y que hay que probar si mató en legítima defensa. Y yo creería que la mayoría de la población que está cansada de tanto asesinato, que está cansada de tanta barbarie, está de acuerdo con eso. ¿O Nacho, no? ¿O tú crees que ha malentendido? No vamos a hablar filosofía, pero en filosofía yo te diría que hacer uso de la maldad para combatir la maldad te va a multiplicar la maldad. Es que el tema no lo vamos a resolver generando más violencia. El tema no lo vamos a resolver implantando cadena perpetua o la pena de muerte. No es ese el camino de solución. Y la señal que se le está mandando al ciudadano común y corriente es que ya el Estado topó que no puede y que entonces hay que hacer justicia por su propia mano.
No es un tema de carácter técnico legal, Nacho, es un tema de carácter conceptual y muy sustantivo. ¿Somos o no capaces de resolver el problema de la delincuencia en una forma integral? Pues hombre, o nos juntamos para resolverlo, o lo que va a ocurrir es que van a empezar parchecitos como esos, que lo que hacen es realmente generar más violencia. Y los resultados los vamos a ver. ¿Eso va a resolver el problema de los muertos en el país? Lo va a incrementar. Alejandrina, ¿cómo votó Arena por este proyecto de ley? Claro, Nacho, yo creo que aquí lo que nosotros debemos de hacer es ponernos en los zapatos de la población que vivimos una situación ya descontrolada de delincuencia, donde están asesinando menores de edad de manera con una barbarie indescriptible. Hasta ahora es importante que la población sepa de que la legítima defensa, como usted lo decía, ya está establecida en el Código Penal. Sin embargo, esta antes no tenía, digamos, lo que pasaba es que al defenderse uno tenía que ir preso, como usted lo mencionaba, y en este caso aplican algunas medidas sustitutivas para que la persona que se defendió no tenga que ir a la cárcel. Lo importante acá es ponerse en los zapatos de la población. ¿Votó a favor de esa ley? Votó a favor de esa ley. Tú me terminabas de hacer una pregunta, no, quiero hacer un contrapunto con Alejandrina. Sí. Obviamente nosotros como demócratas no puede hacerse, Alejandrina. Está claro, nosotros estamos totalmente en contra de esa posición apoyada por el Partido Arena, totalmente en contra, apoyada también por otros partidos políticos. Te quiero decir algo, tú me decías, pero hombre, alguien que mató en legítima defensa resulta que hoy va preso, y lo que esta ley estaría haciendo es que no tenga que ir preso, sino que le tendrían que probar su culpabilidad. Entonces te voy a decir a ti, a ver, ¿quién va a calificar cuando alguien que mató no en legítima defensa, sino que un asesino y cegó una vida humana? ¿Quién va a calificar que no mató en legítima defensa? Él va a alegar maté en legítima defensa. Entonces, el tema tiene un problema técnico, legal, además, muy de fondo, porque cualquier criminal podría alegar, es que mire, yo maté en legítima defensa, no me voy preso. Ya. Es decir, probar ese hecho. Pero no solamente matar, aquí estamos hablando a lo mejor de defenderse. Sí, claro. Mucha fuerza va a defenderse. Sí. Pero a mí me parece, y toda la población creo que lo siente, que mucha gente en este país, partiendo por los guardias de seguridad, no se quieren meter en ningún problema, y normalmente si te están asaltando, si te están robando o violando a una mujer frente a ellos, no hacen nada porque no quieren meterse, no quieren que la ley y yo reconozco que el tema es muy popular. El tema es muy popular. Mucha gente dice que hay que quemarlos en la cárcel y tal, pero hombre, a los dirigentes les toca conducir, a los dirigentes les toca reflexionar y buscar soluciones integrales. Allá aquellos que persistan en la delincuencia, hay que empezar entonces por aislarlos. Hay que empezar por resolver los problemas de la criminalidad de las oficinas del crimen que están al interior de los penales. Hay ABC que todavía no se ha caminado para buscar resolver en una forma integral el problema de la delincuencia en El Salvador. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Muy buenas noches, Francisco Bonilla. Señores, gusto de saludarles, muy buenas noches. En este lunes, Boris Enríquez dice, hay que esperar para ver si esta vez sí se respeta o respetan el dictamen en la votación del Pleno. Dice Arturo, por cierto, muy buena iniciativa de ley presentada este día por la diputada Alejandrina Castro con respecto al deporte, plantea Lucas Arturo Gilena. Otro Hernández dice, me pregunto, ¿cómo aquí se puede atentar con el honor de un ciudadano y las leyes les valen? 2015 a pasar factura, plantea. Heriberto Peñate dice, ¿por qué no votan de igual manera para que no exista el fuero político? ¿Cuál es el temor? Pregunta. Dice Rina Franco, Rodolfo Parker propone no medir políticos y ciudadanos común con la misma vara. ¿Por qué la diferencia? ¿Acaso pesan menos sus faltas? Pregunta. David Cuellar dice, aquí no hay ni ha habido libre expresión, aquí se escucha al que tiene y a los pobres se margina, los pobres no tenemos voz. Lorena Ramos dice, la libertad se ha convertido en libertinaje en ciertos diputados. Luis Tenorio dice, esperamos no exista ningún acuerdo político para que nos impongan más impuestos. Ricardo Munguía, un delincuente muerto salva muchas vidas y evita más violaciones, plantea. Dice Pineda Castro, ¿cometen desacato los diputados al no cumplir los plazos? Pregunta. Dice Guzmán Segovia, la falta de elección de funcionarios de segundo grado fuera de plazo es completamente atentatorio contra la institucionalidad. Y finalmente Mario Grisales dice, El Salvador está cayendo en ingobernabilidad, no hay seriedad y se evidencia el tráfico de influencias. Vamos al estudio para las respuestas. Ok,
¿Cuál fue la ley de deporte que presentaste hoy día, Alejandrina? Bueno, Nacho, sí, ahora presentamos una iniciativa para poder aportarle a las federaciones y asociaciones deportivas que tienen más de 15 años de tener el mismo presupuesto y para la realización de eventos deportivos, que sabemos nosotros que es una buena oportunidad para que los jóvenes se integren dentro de actividades productivas y no delincuenciales en el país, tengan la oportunidad de participar y tener estas actividades deportivas a nivel nacional. Así que esa fue la iniciativa. Alguien recordó el honor. No se puede atentar contra el honor. La verdad es que nuestro país, nuestra política se atenta permanentemente contra el honor. Y yo digo, ¿dónde está la línea, digamos, cierto, que debe dividir una cosa de la otra? Se ha discutido por ratos, desde hace largos ratos, que si choca, por ejemplo, la libertad de expresión como derecho con la seguridad nacional y cosas por el estilo, pero la discusión sobre posibles antinomias o choques entre derechos o libertades fundamentales ya se resolvió a nivel académico, en el sentido que no se puede establecer ese choque. Hay que buscar siempre la armonía en cuanto a la vigencia de las distintas libertades. Nunca nadie de nosotros en estos contextos ha venido a afirmar que la libertad de expresión es absoluta. No ese es el propósito. Todos estamos en el entendido de que hay que respetar ese ámbito social del honor de la persona, porque es parte de su dignidad. Ahora, nosotros sí hacemos una clara distinción de lo que es el honor lesionado de un particular, que se lesiona con mayor fragilidad, que el honor lesionado de un funcionario público, de alguien que esté en la política. Alguien que esté en la política, y esa es la diferencia a la que yo aludía, alguien que esté en la política tiene que tener mayor tolerancia, porque está en una esfera de escrutinio público donde se pueden dar algún tipo de comentarios detractores, muchas veces cosas que se puedan decir que no gustan, pero es parte del ejercicio democrático. Quien entra en la política, en la contienda, en el debate, tiene que estar sabedor que su umbral, como el dolor, que tiene que ser más alto, su umbral de tolerancia tiene que ser también más amplio. Y ahí una diferencia fundamental entre el particular y quien ejerce funciones públicas. Alguien también preguntó por qué no se vota contra el fuero, ¿no? Y obviamente cuando este tipo de cosas ocurren, vuelve la discusión sobre la importancia o no, la necesidad o no de que algunas personas en nuestro país tengan fuero. Bueno, en mi caso yo lo que pudiera decir es que el fuero, digamos, la inviolabilidad de los diputados o los funcionarios, en el caso de emitir opiniones, creo que es necesario, porque vemos aún con el fuero en este tema, vemos como así son atacados y se tratan de silenciar y ejercer algún tipo de censura. En el caso de los delitos debemos de estar conscientes que los diputados o los funcionarios públicos somos los primeros que debemos de cumplir con las leyes de la República. Entonces ningún fuero debe ser ningún tipo de excluyente o excusa para que nosotros no nos comportamos con respeto a las leyes del país. ¿Tu posición con respecto al fuero, Rodolfo? Pues el fuero es un tema que está ahí en la Constitución, en la mayor parte de constituciones de la América Latina, y muy probablemente ese debate está ya abierto, más allá de lo que nosotros creemos, y desde el momento que está abierto el debate, pues en un momento puede ser que la reclamación ciudadana sea que el fuero deje de existir. Nosotros no tendríamos problema con que el fuero deje de existir. Yo nada más quisiera referirme al final, si tú me lo permites, sobre una de las preguntas de los amigos televidentes. Estamos convencidos, después de haber leído todas y cada una de las reformas fiscales planteadas en este proyecto que se ha presentado a la Asamblea Legislativa por el FMLN, de que así como están a esta hora, a este minuto, son nocivas para las capas medias de nuestro país, para la pequeña empresa, para la microempresa, y también atentatorias en lo que respecta a la libertad de expresión. Nosotros como Partido Demócrata Cristiano no solo no las vamos a acompañar, sino que las vamos a estar recordando día a día en cuanto al daño que le habrían hecho a nuestro país, para que, como también uno de los amigos televidentes dijo, nos acordemos de eso allá el 1 de marzo del año 2015. Si estas reformas planteadas, como las conocimos inicialmente, sufrieran modificaciones, ¿los partidos estarían dispuestos a ver esos cambios que han tenido y que puedan hacer diferente finalmente? Yo le robo la palabra a Alejandrina. Es decir, es que uno no se puede oponer por oponerse a algo. Sí. Las cosas pueden tener remedio, pueden tener solución. Para eso están el debate, la libre discusión,
Eso es lo que genera equilibrios también en las medidas que en algún momento de forma unilateral se impulsan. Naturalmente, nosotros lo dijimos desde un inicio, si estas reformas se readecúan, se rediseñan de tal forma que los problemas puedan ser realmente erradicados, estaríamos en disposición de acompañarlas. Pero no llegamos lamentablemente hasta ahí. Las reformas siguen siendo perniciosas para los intereses de los salvadoreños. Bueno, se nos fue el tiempo. Sí, de igual manera, Nacho, yo creo que es importante que se sometan a un estudio técnico y de beneficio para el país, y creo que eso solo se puede hacer con la participación de todos los actores en la Asamblea Legislativa. Como, digamos, despedirme de la población esta noche, decirles de que ninguno de los ciudadanos, ninguno de ustedes está obligado a creer todo lo que las versiones oficiales se pueda decir sobre cualquier hecho. La opinión pública es fundamental para ejercer control sobre las actividades de los funcionarios. Así que yo los invito a todos a ejercer siempre su libertad de expresión con libertad, pero siempre con la libertad que Arena va a defender contundentemente para ustedes, la libertad y especialmente la libertad de expresión. Bueno, y ya terminando julio, quedan, ¿qué? 7 meses, 8 meses para las elecciones, un poco más de 8 meses para las elecciones, ya empieza, digamos, la recta hacia las elecciones del 2015. Y tenemos que estar listos para hacer la diferencia. Y nosotros en la democracia cristiana nos estamos preparando con mucho ahínco para ello. Bueno, a ver cuándo nos cuenta cuáles son las novedades que va a llevar el Partido Demócrata Cristiano. Gracias a Rodolfo por estar esta noche. Muchísimas gracias a Alejandrina. Muchas gracias, Nacho. Vuelvo a repetir, también invitamos esta noche a diputados del FMLN y de Ghana. Se excusaron de no poder asistir. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Buenas noches.